un saludo muy especial a todos nuestros amables televidentes. Le estamos dando la bienvenida a este espacio Memorias de mi Pueblo, donde estamos contando la historia del santuario. En este proceso de contar la historia, pues recorremos varios lugares del santuario, varios lugares significativos, donde podamos ir distinguiendo como los lugares importantes de nuestra historia. Hoy continuaremos entonces con la breve historia que hemos traído en los últimos dos programas del libro, pero continuamos desde otros lugares dando la panorámica. Así que le damos la bienvenida a este espacio. Estamos ubicados aquí precisamente en la calle que llamamos Salida para Marinilla, en una de las casas coloniales antiguas pertenecientes a la familia Aristizábal, una de las familias más destacadas en este proceso. Así que bienvenidos a este programa en el día de hoy y continuaremos con la historia que hemos venido contando en los últimos programas. El mensaje para este programa es el siguiente, titula El gusanito. Un gusanito iba caminando en dirección al sol. Muy cerca del camino se encontraba un duendecillo. ¿Hacia dónde te diriges?, le preguntó. Sin dejar de caminar, el gusanito contestó. Tuve un sueño anoche. Soñé que desde la cima de la gran montaña vacía todo el valle. Me gustó lo que vi en el sueño y he decidido realizarlo. El duendecillo dijo, mientras lo veía alejarse, debes estar loco. ¿Cómo podrás llegar hasta aquel lugar? Tú, una simple oruga, para alguien tan pequeño como tú, una piedra será una montaña, un pequeño charco el mar y cualquier tronco una barranca infranqueable. Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó. De pronto se oyó la voz de un escarabajo. Amigo, ¿hacia dónde te diriges con tanto empeño? El gusanito, jadeando, contestó. Tuve un sueño y deseo realizarlo. Subiré esa montaña y desde allí contemplaré todo el mundo. El escarabajo soltó una carcajada y dijo, ni yo, con estas patas tan grandes, intentaría una empresa así de ambiciosa. Y se quedó riéndose mientras la oruga continuaba su camino. Del mismo modo la araña, el topo, la rana y la flor aconsejaron a nuestro amigo desistir. No lo lograrás jamás, le dijeron, pero en su interior había un impulso que lo obligaba a seguir. Agotado, sin fuerzas y a punto de morir, decidió detenerse para construir con su último esfuerzo un lugar donde permanecer. Estaré mejor aquí. Fue lo último que dijo y murió. Todos los animales del valle fueron a mirar sus restos. Ahí estaba el animal más loco del valle. Había construido como tumba un monumento a la insensatez. Ese duro refugio era digno de quien había muerto por querer realizar un sueño imposible. Una mañana en la que el sol brillaba de manera especial, todos los animales se congregaron en torno a aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. De pronto quedaron atónitos. La concha comenzó a quebrarse y aparecieron unos ojos y una antena que no podían pertenecer a la oruga muerta. Poco a poco, como para darles tiempo de reponerse del impacto, fueron saliendo las hermosas alas de aquel impresionante ser que tenía frente a ellos una espléndida mariposa. No había nada que decir, pues todos sabían lo que haría si se iría volando hasta la gran montaña y realizaría su sueño.
El sueño por el que había vivido, había muerto y había vuelto a vivir. Hemos cumplido nuestros sueños, las metas que nos hemos propuesto, el deseo grande de triunfar. ¿Dónde están nuestros sueños, nuestros propósitos? Los dejamos a un lado porque nos dijeron que no teníamos la oportunidad de hacerlo, que correr tras de los sueños es una tarea imposible y de locos. ¿Cuántas personas han logrado sus sueños a pesar de los imposibles? El sueño que tengamos en mente, hay que procurar realizarlo. Hay que soñar, desear, para salir adelante. Solo el que sueña es capaz de triunfar. Pero correr tras de los sueños y no dejar que los detractores de la vida, los fracasados, nos roben los sueños y no nos permitan salir adelante. Que corramos tras nuestros sueños y logremos llegar a ellos para poder desde la cima contemplar el mundo y poder renacer de nuestras cenizas y poder construir el mundo que hemos deseado y que hemos soñado. Este es el mensaje para este día, que corramos tras nuestros sueños y jamás los abandonemos. Continuamos entonces con nuestra breve historia del santuario, que en los últimos 2 programas los hemos venido como estudiando pregunta por pregunta. Ahora 8 días quedamos, estamos en las últimas preguntas hablando de todo lo que aconteció el 17 de octubre de 1829 con la muerte del general José María Córdoba, cómo había sido su muerte, las preguntas de que se iban realizando cada uno. Quedamos en la pregunta 57 y vamos para la pregunta 58, continuando con esta historia. Dice, ¿dónde quedó el cementerio de los muertos en la batalla? Ha sido pues como un rastreo que se le ha venido haciendo y nos dice la respuesta a esta pregunta es que más de 250 fueron enterrados en las cercanías del actual edificio Gómez Duque. En las cercanías del actual, ubiquémonos para que pensemos más o menos en qué lugar se podían haber sido enterrados estos soldados muertos en aquel combate. Cuando estaban construyendo el centro comercial Los Ángeles, pues hubo un comentario que en las excavaciones se habían encontrado restos humanos. Pues muy probablemente para esos lados puede haber estado ese cementerio. ¿Qué cuentan las crónicas de los antiguos? Que poco después de terminado el combate, unos campesinos santuarianos llevaron en sus hombros el cadáver de José María Córdoba hasta Marinilla. Como era ya noche lluviosa y Marinilla estaba solitaria por temor de Córdoba, quien había amenazado incendiarla, lo dejaron en un zaguán. ¿Dónde fue enterrado el cadáver de Córdoba? Al otro día, como se estaba descomponiendo el cadáver, fue enterrado en una fosa recién abierta en el cementerio de Marinilla. Hasta ahí entonces el capítulo 3 y vamos para el capítulo 4 de esta breve historia del municipio de El Santuario. Y nos va a hablar aquí del santuario después de la batalla. El santuario después de la batalla. ¿Qué pasó en el santuario después de la batalla? Es la pregunta número 61. Y la respuesta es, siguió en calma tensa y triste, puesto que hubo muchos duelos por tantos muertos en plena juventud. Se celebraron muchas misas, tanto en la viceparroquia del santuario como en la iglesia de Marinilla, y el párroco, el presbítero Jorge Ramón de Posada,
le hizo exequias, aunque no de cuerpo presente, al general, que era su amigo, pero al que no había querido ayudar, sino todo lo contrario, en esa rebelión que todos consideraban una locura. El obispo de Antioquía, ¿qué hizo? El obispo de Antioquía, el primero que tenía por fin la provincia, Fray Mariano Garnica, y que residía en Río Negro, envió a todos los pueblos una pastoral después de la batalla de El Santuario. La pregunta 63. ¿Y se duele mucho el obispo de ese terrible suceso? Sí, especialmente porque la iglesia viceparroquial del Santuario fue teatro de la batalla. Decía: la iglesia del Santuario, la capilla de Nuestra Señora de Chiquinquirá, convertida casi en el campo de batalla. Qué ejemplo triste ver convertido en teatro de guerra el asilo de la reconciliación y de la paz. Apartemos la vista del santuario cubierto de cadáveres y mucho más horroroso por los lamentos de los heridos que claman por los últimos socorros de la iglesia, y conocerán entonces su temeridad en no haberse dispuesto para aquel lance decisivo para su suerte eterna. Y es poco lo que sufrió la iglesia en esos días de anarquía. ¿Qué sucedió al año siguiente, en 1830? El que llegó a ser después el primer párroco del santuario, el presbítero Nicolás Giraldo, se vino a vivir ya permanentemente a la viceparroquia y celebrar diariamente la misa en la capilla. Pidió permiso para colocar perpetuamente el Santísimo, pero en esos días murió el obispo. Apenas pudo obtener este permiso el 1 de junio de 1836. Fue reparada esa capilla. Debió haber sido reparada, pues había sido bendecida en 1792. Esa capilla, testigo mudo de la batalla y de la muerte de casi 300 combatientes y muchísimos heridos, continuó sirviendo hasta 1853, cuando se dio comienzo a la actual iglesia de El Santuario. ¿Fue visitada por el obispo Garnica? Sí, fue visitada por el obispo el 20 de febrero de 1830. El acta de esa primera visita dice que era mayordomo Pablo Ignacio Gómez, y se menciona el cuadro de la patrona. Pasamos al capítulo número 5, donde está dedicado a la parroquia del santuario. La pregunta 67 dice: se cumplen tantos años ya de la parroquia Nuestra Señora. Si se fundó en 1838, el 26 de noviembre o en octubre, ya en este momento, para este año 2015, va a cumplir 177 años de ser erigida parroquia. 177 años vamos a cumplir este año en el 2015. ¿En qué año se hizo el primer memorial para pedir erección de la parroquia? En el año de 1813, pero fue archivado por el gobernador Juan de Dios Aranzazu. ¿Hubo oposición? Sí, por parte de muchos marinillos, por cuanto quedaba disminuida su parroquia. La pregunta número 70. ¿Cuál fue el principal abanderado de esa campaña? El abanderado de la campaña para la erección de la parroquia y el municipio del santuario fue don José Ignacio Botero Palacio, reputado profesor de ciencias, historia y geografía. Él fue el autor del chantaje histórico y se le hizo al
combatiente español Mauricio Villalobos. Cuando supo que Bolívar había triunfado en Boyacá, echó a rodar la noticia por Marinilla de que Córdoba avanzaba sobre Antioquia a marchar forzadas al mando de un gran ejército. Luego hizo reventar muchos voladores en el Alto de Tinajas y esto alarmó a Villalobos, quien salió rápidamente. ¿Cuándo se firmó el decreto de la erección de la parroquia de El Santuario? Se firmó el 26 de noviembre de 1838. En el libro de inventarios de la parroquia actual está el decreto con fecha 1 de mayo de 1839 y dice que fue dado el 26 de noviembre anterior. La diócesis de Antioquia, a la que perteneció toda la región oriental, estaba regida en ese momento por Juan de la Cruz Gómez Plata, obispo. Estamos en la pregunta número 70 y vamos para la pregunta número 71. ¿Qué dice la pregunta número 71? Dice, ¿cuándo está firmado el decreto para elegir el municipio y el hasta entonces partido del mismo nombre? Está firmado el decreto el 26 de diciembre de 1838. ¿Cuál era el gobernador de Antioquia en ese momento? Era don Francisco Antonio Obregón. La pregunta número 73. ¿Cuáles fueron el primer alcalde y el primer consejo municipal? El primer alcalde fue Francisco Salazar y el primer consejo lo formaron el cura como presbítero, como presidente, Nicolás Gómez y Rafael de la Serna. A partir de la pregunta número 74 se va a referir al templo parroquial de Nuestra Señora de Chiquinquirá. ¿Cuándo se comenzó a construir el actual templo? Es decir, el que tenemos ahora. En 1853, porque el anterior, construido en 1792, era mucho más pequeño y muy modesto. Fue edificado en el mismo lugar del anterior. Lo empezó a construir el padre Nicolás Giraldo, pero lo impulsó el padre José Dolores Gómez. La pregunta 75. ¿Quién fue el arquitecto y diseñador de los altares? El señor Enrique Hausler, a quien llamaban Mr. Ailá, porque el apellido de origen sueco se pronunciaba así, Ailá. ¿Él solo lo hizo? No, le ayudó en forma única Emilio Rincón. La pregunta número 77. ¿Cuándo fue inaugurado o bendecido el actual templo? Fue inaugurado y bendecido el actual templo el 12 de agosto de 1866. Es decir, va a cumplirse 1866. Va a cumplirse también 150 años. Cuando el párroco de ese entonces era el padre Ramón María Zuluaga. Pregunta número 78. ¿Cómo figuraba en el inventario el actual templo? En el inventario de 1894 figuraba así: templo de tapias y teja con recinto y torre de calicanto. Entablado el presbítero y enladrillado en el otro recinto, 56 varas de largo por 21 de ancho, 5 puertas, 8 ventanas, 14 columnas de madera de orden jónico, 2 sacristías, público y coro, cimborio, cúpula, ochavado de 8 ventanas. ¿Qué se cuenta del actual altar mayor? Se dice que es obra de Enrique Hausler, fabricado durante la Revolución de Mosquera, gran enemigo y perseguidor de la Iglesia Católica.
en 1860. Lo doró entonces Pedro Delgado. Es un bello altar de líneas griegas con capiteles corintios bellamente decorados que sostienen una corona inmensa, sobre la cual, semejando partes de esa corona, está la estatua de Moisés. Es la única que existe en Antioquia de este personaje bíblico, primero de los filósofos y el más grande legislador de la historia de Israel. Joyas en el templo. Sí, la custodia donada por el presbítero Isaías Aristizábal, párroco por largos años, en 1888. Es de plata fino, oro y piedras preciosas. Fue hecho en Río Negro por Agapito Jaramillo. Pasamos ahora al capítulo 6 y nos vamos para otro lugar. Continuamos entonces con el capítulo 6 de este libro que me ha gustado bastante porque tiene detalles que de pronto nosotros no conocíamos y que por falta de desconocimiento los hemos ignorado o los hemos tratado mal y erróneamente. Entonces con esto vamos, pues como con este documento, vamos corrigiendo algunas cosas, aunque nos presentan algunos datos que también ya están reevaluados, pero es importante conocerlo. La pregunta 81 se va a referir al Teatro Gómez Duque y nos dice por qué existe en el santuario el llamado edificio Gómez Duque, donde actualmente fue construido el parque educativo del santuario. Dice, fue empezado hace ya casi o más de 65 años, 80 en este momento, para honrar al general Eusebio María Gómez Duque, llamado el León de Carolina, con motivo de su centenario de nacimiento. ¿Quién fue el general Gómez Duque? Este ilustre general nació en la vereda del Santuario, cuando perteneció a Marinilla, toda esa región, nieto del famoso alcalde de esa ciudad, Pedro Gómez Jiménez, que en 1816, cuando la época del terror de Morillo, se negó a desagraviar al rey de España en la persona de Carlos Torlá. Se llamaba el León de Carolina porque el triunfo que obtuvo en un combate en la población de Carolina, cuando la revolución contra el perseguidor de la iglesia, Tomás Cipriano de Mosquera. Así es descrito por don Abraham Moreno, el digno hijo de Oriente, nacido en territorio del santuario, Eusebio María Gómez, bravo como un héroe, con su batallón, sin disparar un tiro, a bayoneta calada, se lanzó contra el enemigo con el furor de la Isita. Huyeron todos los adversarios. Esto sucedió en 1861, cuando el indigno Mosquera hizo revolución contra Mariano Ospina Rodríguez y ensangrentó todo el país. ¿Quién era párroco entonces del santuario? Era párroco el después obispo de Antioquia, Joaquín Guillermo González. La pregunta 84, ¿qué hizo el párroco del santuario? El entonces párroco del santuario resolvió alistarse voluntariamente como capellán del batallón Marinilla, de orientales, entre ellos muchos santuarianos, que salió a guerrear contra las huestas de Mosquera. La pregunta 85, ¿lanzó alguna proclama el párroco del santuario? Y dice que sí, y de ellas son estos apartes. El sacerdote no deja de ser ciudadano, y yo estoy viendo el seno de mi patria desarrollado
por la mano del hijo apóstata Tomás Cipriano de Mosquera, y me he preguntado, si los pueblos se corrompen, olvidando el principio de autoridad, caerán en el vicio y de vicio en vicio irán a la apostasía. He ofrecido mis servicios con la autorización de mi obispo y voy a acompañar a mis ciudadanos en sus horas de peligro. ¿Cómo se portó el general Mosquera con Oriente? La guerra contra el general Mosquera, usurpador terrible, duró casi 3 años, y en el combate de Santa Bárbara de Cartago murió el doctor Giraldo, hijo ilustre de Marinilla, el día 18 de septiembre de 1862. Los restos mortales del doctor Giraldo, estamos hablando del doctor Rafael María Giraldo, fueron recogidos años después por su gran amigo, el Nobel santuariano general Eusebio María Gómez, y entregados a su familia con el Santo Cristo de plata que llevaba sobre su pecho. El 14 de octubre, en Manizales, se declaró el general Mosquera triunfador en ejercicio de la gobernación de Antioquia mientras se hacía elección popular. Tras el desastre en que murió el doctor Rafael María Giraldo y muchísimos orientales, entre ellos algunos santuarianos, el doctor Marcelino Vélez le dijo a Mosquera: no tengo posibilidades de triunfo ya, aunque podía tener una red inmensa de guerrillas en el estado de Antioquia. Sin embargo, no quiero sacrificios estériles. Le entrego pacíficamente el estado todo, si usted garantiza la vida y la libertad a todos los individuos que han estado en armas y han ayudado a sostener la guerra contra usted. De su ejército no entrarán sino los elementos indispensables para el orden. El 13 de octubre se celebró el convenio en la aldea de María. Mosquera le ofreció al general Marcelino Vélez, gobernador en ese momento de Antioquia y jefe de los ejércitos, la jefatura provincial del departamento, pero la rehusó. Ya en Marinilla, el 13 de noviembre, el general Mosquera dividió el estado de Antioquia en 11 municipios principales y quedaron Marinilla y el Carmen pertenecientes a Río Negro y el santuario del Peñol. Mosquera suprimió el departamento de Oriente y también la corporación municipal de Marinilla. ¿Qué pasó para el santuario en el convenio de Río Negro? El 18 de noviembre de 1862, el dictador Mosquera prohibió, en decreto firmado en Medellín, a los ministros del culto de cualquier religión mezclarse en negocios políticos, aún indirectamente, elegir o ser elegido y desempeñar destinos públicos. Ordenó usurpar todos los bienes de la Iglesia, aún los destinados a beneficencia, hospitales e instrucción pública. Del cantón de Marinilla usurpó varios miles, entre los cuales figuró lo arrebatado a la parroquia del santuario. 1.555 pesos oro, inmensa suma en esa época y fruto de grandes ahorros. Se reunió la Convención de Río Negro en esa ciudad el 4 de febrero de 1863 con 73 diputados, todo del Partido Liberal. Allí fueron famosos los discursos de Mosquera y José María Rojas Garrido contra la Iglesia Católica y el clero. Corrió el chisme histórico según el cual, mientras duró esa convención, nadie sufrió en Oriente tentaciones del demonio, porque todos ellos se fueron a Río Negro. En el próximo programa vamos a continuar con la historia del que venimos tratando del santuario, donde hay detalles muy bonitos de esta gran historia traída por Breve Historia del Santuario del Centro de Historia.
Muchas gracias por permitirme llegar hasta ustedes con estas historias y contando lo que ha pasado en el municipio del Santuario en estos más de 250 años de existencia de poblamiento. Nos encontramos en el próximo programa. Muchas gracias.